¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy, bueno, más bien una misión de la Comisión Internacional de los Derechos Humanos visitó el país el 1 de diciembre. Y hoy vamos a hablar de ese tema con el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, José Apolonio Tovar. ¿Por qué es importante el tema? Porque hacía 32 años que no venía al país una misión de ese tipo. Además, otro tema que vamos a abordar con el procurador es la reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de prolongar hasta el 28 de febrero la posibilidad que los diputados aprueben una ley de reconciliación, una ley que vendría a sustituir a la ley de amnistía. Lorena, Checa, buenas noches. Buenas noches, Ana. Buenas Checa. noches. ¿Cómo están, amigos y televidentes? Qué gusto estar con ustedes esta noche, siempre dispuestas a informarles con el toque de sin su permiso, ¿verdad? Lo de la ley de amnistía sí me gustaría pues explicarlo o abordar la importancia, porque tenemos a la UCA, al IDUCA, pidiéndole al mismo procurador, y también le vamos a preguntar al respecto, que por favor se rechace el anteproyecto y rechace también la dinámica que ha seguido la subcomisión. Recordemos que esta yo creo que es como la tercera o segunda prórroga que le dan a los diputados. Correcto. Es la segunda prórroga. Bueno, vamos a esperar al procurador. Nos avisó hace unos momentos, este programa, como ustedes saben, es en vivo, está en medio de un tráfico, pero igual vamos a empezar con las secciones acostumbradas que tenemos en el programa. Top 5, Checa. Sí, como el tema de derechos humanos, llevo el estado de los derechos humanos en El Salvador, que obviamente no son cifras alentadoras, partiendo de estudios de medicina legal, PNC y por supuesto del informe anual de derechos humanos del IDUCA. Ok. ¿Y Lorena, de la opinión? Bueno, pues el tema de derechos humanos por tu columna y por el procurador, pero tenía que ser sobre China. Ah, China, Tenía que ser sobre China, la relación y este acercamiento diplomático histórico que ha hecho nuestro gobierno en esta misión que recientemente ha estado en Oriente. Y cómo eso se matiza con la relación con este aliado que siempre hemos tenido, que son los Estados Unidos. Interesante tema en la opinión de Lorena, así que los invitamos, los dejamos en este momento con la sección La Opinión. Un estadio, potabilización, inversiones en infraestructura. Muchas noticias vienen desde la República Popular China, a donde una comitiva presidencial estrecha inéditas relaciones diplomáticas. Geopolíticamente es difícil entender esta movida de la República de El Salvador, estrecho aliado histórico de los Estados Unidos. Mientras, obviando las consideraciones ideológicas y de alineamiento político, otros señalan que El Salvador solo se está uniendo a Costa Rica y Panamá, pioneros centroamericanos en la relación con China. Ni unos ni otros pueden ignorar que el interés chino en el Istmo pasaba en un principio por disminuir el reconocimiento político de la causa taiwanesa y pasa ahora por abrir mercados de bienes comunes y operar en una región que históricamente ha sido influenciada por los Estados Unidos. Pero El Salvador no está ni para salir de la sombrilla norteamericana ni para decirle que no a ningún inversionista. Nuestro pueblo necesita empleo, oportunidades y que se inyecte capital en todos los órdenes de la economía. El gobierno debe ser sensato entonces, sin contagiar la diplomacia de ideología, sin renunciar a sus compromisos internacionales con la democracia y el respeto a los derechos humanos, y sin cerrarle la puerta a ningún beneficio para nuestra población. El reto es tener sonrisas para todos los que vengan a invertir, sin faltar a nuestro deber con nuestros aliados estratégicos. Muy bien, amigos y amigas televidentes, y como el tema de este día son derechos humanos, yo traigo las cifras más recientes, confiables, acerca del estado de los derechos humanos del país. De acuerdo al informe acerca del estado de los derechos humanos, valga la redundancia, realizado por el IDUCA al cierre del 2018, porque el del 2019 todavía lo están elaborando, el 2018 no pudo considerarse un tiempo positivo respecto a los derechos humanos del país. Obviamente, en el recorrido, los campos más afectados y violados son los derechos básicos de la ciudadanía, aunque algunas cifras han tendido a mejorar. En el número 5, ¿sabía usted? Con una tendencia a la baja respecto al número de homicidios anterior,
La muerte violenta continúa con niveles extremadamente preocupantes, extremadamente altos. En efecto, según el IDUCA y el Instituto de Medicina Legal, en el año 2018 se terminó con 3.341 homicidios. Así es. Y en el número 4 también, de acuerdo al informe del IDUCA, la presidencia, fíjese usted cómo algunas veces los números pueden ser manipulados políticamente. La presidencia que tiene un mayor porcentaje de homicidios en su haber en lo que va del siglo XXI es el periodo presidencial anterior del presidente Salvador Sánchez Serén, con un 32% de las muertes registradas como homicidios. Sin embargo, como les decía, no se puede decir que haya sido la presidencia que ha tenido una peor política de persecución del delito e incluso de prevención de homicidios. Le sigue la presidencia de Tony Saca con un 26%. Qué casualidad, está empatada con la presidencia del expresidente asilado Mauricio Funes. En el número 3, la Fiscalía informaba que entre el 1 de enero del 2018 y el 18 de diciembre había dado trámite a 3.514 denuncias de personas extraviadas o privadas de libertad. En realidad es un número bastante semejante, como lo pudieron ver en el número 5, a la cantidad de homicidios registrados durante el 2018. En el número 2, ¿sabía usted que solamente las violaciones de menores, sin contar las mujeres adultas, tienen ya un rango de epidemia en El Salvador? 24 violaciones de menores se registran por cada 100.000 habitantes durante el año. Si tomamos que existen 3.244 denuncias graves de diferentes modos de abuso sexual, la relación sube a 52 delitos graves de orden sexual contra la mujer por cada 100.000 habitantes. Estamos en el top 5 a nivel mundial, solamente abajo de algunos países de Asia y África. Y en el número 1, obviamente esto se lo vamos a preguntar al procurador, esperemos que ya esté cerca o ya esté en camerinos del canal. El informe mundial sobre desplazamiento interno coloca a El Salvador como el 10º país con mayor número de desplazados internos asociados a conflictos y desastres. Y la lista en la que aparece El Salvador se refiere exclusivamente a conflictos internos. El informe, a pesar que se realizó hace 2 años, calcula que El Salvador llegó a la cantidad de 296.000 desplazados internos, o sea, casi 300.000 personas cambiaron de domicilio por la violencia en este país anualmente. Los 9 países, al igual que en el top 4, que superan a El Salvador en número de desplazados, tienen guerras civiles o movimientos de guerrilla interna. El Salvador, obviamente, es entonces el único país de América Latina que aparece en esta lista de las 10 naciones con mayor número de desplazados internos. Así que así se vive aquí en el terruño. Vamos a continuar con Sin Su Permiso. Continuamos y tal como les habíamos dicho, iba a acompañar y esperamos que así sea el Procurador de Derechos Humanos, don José Apolonio Tovar. Lamentablemente está en un tráfico, estamos a la espera, pero mientras tanto vamos a conversar un poco sobre la noticia de las últimas horas, que es toda el donativo que nos está haciendo la República de China a nuestro país y que lo ha anunciado toda la comitiva del gobierno que está allá en esas tierras, que se ha recibido esa noticia de forma muy positiva por varios sectores. Te comento, Checa, que Ana y yo tuvimos la oportunidad justo de estar en un desayuno con el embajador de los Estados Unidos. En el momento que el presidente estaba tuiteando desde China esta noticia, y el embajador de los Estados Unidos fue muy prudente al comentar y al ver con buenos ojos esta cooperación. Sin embargo, nos recordó a todos los que estábamos en ese desayuno que Estados Unidos ha sido un aliado no de hoy, sino un amigo histórico de nuestro país. ¿Cómo ven ustedes esto y cómo creen que pueda afectar la relación con los Estados Unidos? Checa. Pues la verdad es que El Salvador, como lo veníamos viendo en programas anteriores, o sea, China es como prácticamente uno de sus mayores clientes, digamos. O sea, una parte muy importante de las importaciones que entran al país provienen de China. Entonces, a lo mejor este tipo de acuerdos pues también ayuda a facilitar el comercio. A mí, igual,
es algo que se tenía que hacer. He leído bastantes tweets por parte de exfuncionarios del periodo anterior que dicen que el expresidente Sánchez Serén ya había allanado el camino porque el monto de toda esta cooperación suma 150 millones y que estos 150 millones ya se los había prometido el presidente a Salvador Sánchez Serén. Pero cuando vemos también las cuentas oficiales de la misión diplomática de China en nuestro país, ellos aclaran que toda esta cooperación es bajo la gestión del gobierno del presidente Bukele. Dejan muy claro que esto no tiene que ver nada con el camino allanado que ahora se atribuye el exgobierno de Sánchez. Pero es que esto es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? No, que no importa, lo importante es lo que te van a dar. Y a mí, honestamente, me parece muy buena la noticia. Tú lo decías en la columna, que nos estamos comparando a Costa Rica. Bueno, para nadie es un secreto que yo soy costarricense nacionalizada salvadoreña. Y sí, en Costa Rica se vivió una experiencia y sí, es cierto, lo que hizo China fue traer su gente a construir ese mega estadio que tiene Costa Rica, pero no pasó nada. O sea, lo único que pasó fue que Costa Rica desconoció a Taiwán. Pero eso no es tan lo único. Eso es como fuerte para nosotros, salvadoreños, que hemos tenido una relación diplomática voy por con partes, Taiwán. permíteme, voy por partes. No pasó nada con Estados Unidos. Con Estados Unidos. O sea, y no tiene que pasar nada con Estados Unidos, porque a mí me da la impresión que Estados Unidos ya sabía de esto. Claro. Y es una muy buena noticia para El Salvador. ¿Por qué? Porque El Salvador, por sí solo, ¿con qué fondos va a construir un estadio que se necesita? No. O por sí solo, ¿cómo va a hacer agua potable para la libertad? No puede. Ahora, sí, a mí el hueco que me queda en toda esta historia es qué va a pasar con Taiwán, qué va a pasar con la relación comercial que tiene El Salvador con Taiwán, cómo se van a ver afectados sectores estratégicos que sostienen mucho la economía y lo más nacional que tenemos como el sector del azúcar, porque China no te va a dar las mismas condiciones que Taiwán te da para venderle azúcar. Pero igual, el sector azucarero tiene una fuerte relación comercial con China pero también. Eso es un vacío. Le compra la misma cuota no le compra la misma cuota que tiene establecido y no tiene las mismas condiciones arancelarias. Bueno, tú sos la experta en eso, no te vamos a rebatir, chica. No, pero de verdad, por eso es que el sector azucarero, cuando surgió todo esto el año pasado de la apertura de relaciones con China, por eso es que el sector azucarero es el que más ha salido como defendiendo la transparencia. Si nosotros del acuerdo. nos acordamos, hubo una conferencia de prensa en la que no estuvo solo el sector azucarero, estaba todo el sector exportador que se veía afectado con esa decisión del desconocimiento del Tratado de Libre Comercio con Taiwán, que es el vacío que nos queda. Sí, porque lo que yo leí del documento es que dice que El Salvador reconoce la República Popular de China o China. Pero lo que no me queda claro, y lo que tiene que explicar el Ministerio de Relaciones Exteriores, es cómo queda El Salvador con su relación con Taiwán. Eso no está claro. Al final del día también, para deshacer el Tratado de Libre Comercio con Taiwán, se hablaba que tenía que pasar por la Asamblea y que no había como una confusión que no había pasado por la Asamblea Legislativa para que se disolviera este tratado, pero ahorita obviamente, y es comprensible, la gente se está viendo la euforia, se está viendo como el futuro de que va a haber una inversión local más allá de lo que puede representar el intercambio comercial para el país. Bueno, son temas que vamos a seguir analizando, me imagino, con el grupo de exportadores, con diferentes actores políticos, diplomáticos, porque es una noticia importante para nuestro país. El tema de este programa es el tema de los derechos humanos. No hemos podido tener en persona al procurador, pero ya nos contactamos con él vía celular y mientras hace su recorrido, pues vamos a platicar, aunque sea a través del teléfono. Señor procurador, don José Apolonio Tovar, ¿me escucha? Buenas tardes. Buenas tardes, le escucho claramente. Un placer poder estar por este medio. Con las disculpas del caso, aunque ya entiendo estamos cerca de las instalaciones. Sí, esperamos que lo tengamos en el próximo bloque después del corte comercial. Ya casi 3 meses en el cargo, procurador. ¿Cómo le ha ido?
Bueno, no, ya casi 2 meses. 2 meses, sí, perdón. Ya casi 2 meses, pues, estamos en una etapa inicial de conocimiento interno. Obviamente nos ha tocado afrontar algunos hechos que, como es natural, van ocurriendo a diario, pero estamos en la línea correcta. Siento que hemos avanzado en lo que nos hemos previsto hasta ahora y la meta que tenemos es que generar una credibilidad para la institución y nos vamos a mantener. Procurador, ¿y percibe usted que la ciudadanía ya superó el rechazo que su nombramiento generó por el tema de el donativo al FMLN, los expedientes abiertos, las críticas del mismo presidente de la República? Bueno, es cuestiones de percepción. Lamentablemente se generaron algunos inconvenientes al inicio o al momento del nombramiento, pero yo siempre he dicho que toda la población tiene derecho a expresar lo que piensa y las redes sociales son una herramienta para ello. Naturalmente que lo que hemos decidido es no contestar a estas agresiones verbales o escritas que se han hecho, sino que vamos a demostrar con el trabajo que están equivocados. Procurador, ¿cuál va a ser como la prioridad de su gestión? Porque obviamente salta a la luz que los desaparecidos van en franco aumento, casi igualan el número de homicidios. O sea, ¿le importan o no los desaparecidos a las autoridades y sobre todo también las personas que deben moverse forzosamente de donde viven por razones de la violencia? ¿Cuál es el plan para esto? Vea, nosotros como Procuraduría tenemos la obligación constitucional de brindar acompañamiento a las personas víctimas de violación de derechos humanos. Naturalmente que las personas que están desapareciendo de manera forzosa son un aspecto que está preocupando grandemente a la Procuraduría y estamos pidiendo los informes respectivos en todos los temas en los que estamos teniendo conocimiento. Lamentablemente, el mandato constitucional nuestro se limita a eso, a brindar acompañamiento, asesoría, pedir informes y hacer los pronunciamientos respectivos. En esa medida, como procurador, vamos a estar siempre vigilantes y haciendo los requerimientos respectivos a todas las autoridades que tengan que ver con el tema para que activen los diferentes mecanismos de investigación y de protección a todas las personas que se estén viendo afectadas por este flagelo que está viviendo el país. Perfecto, procurador. Vamos a ir a una pausa comercial y en breve regresamos para tenerlo ya usted aquí en nuestro set. Ya regresamos. Excelente. Bueno, ya está con nosotros aquí en el set el procurador, que estábamos platicando por teléfono. Procurador, buenas tardes. Y dado que nos quedan pocos minutos, hay que aprovechar el tiempo. Así es. Hablábamos de la decisión de la Corte de extender hasta el 28 de febrero la aprobación de la Ley de Reconciliación, que ya no se llama así, sino tiene un título bien largo, que es Ley de Justicia Transicional y Restaurativa. Sin embargo, el IDUCA, usted, a través del padre Tojeira, le hizo una solicitud explícita, que es que usted rechace públicamente el anteproyecto. ¿Lo rechaza, no lo rechaza? Vea, en el tema de la ley de reconciliación, que es ahora ley de justicia transicional, hay un tema importante. El Procurador de Derechos Humanos dijo desde el principio que iba a estar vigilante que la Asamblea Legislativa emita una sentencia, una ley que cumpla los parámetros que estableció la Sala de lo Constitucional. Eso es claro. Mire, toda la persona que ya ha leído la sentencia que declaró inconstitucional la ley de 1993, sí, ley de amnistía, debe entender lo que estoy diciendo con solo decir cumplir los parámetros de la sentencia. Yo le guardo gran respeto al padre Tojeira, siempre he admirado sus posicionamientos, pero creo que debemos tener claro que toda persona tiene sus formas y sus mecanismos de actuación. Y yo no voy a repetir ni voy a decir las palabras que otros quieren que diga. Es decir, en este tema, allá hay una cuestión a discutir. En la comisión ad hoc que se creó en la Asamblea Legislativa para que se analizara y estudiara y presentara una propuesta de ley, en la última reunión que tuvo esta comisión, se aprobó por mayoría, no por unanimidad de los diputados que asisten a la misma o por los partidos representados en la comisión, una propuesta de ley.
En esa última reunión tengo conocimiento que los partidos FMLN y Cambio Democrático pidieron que se comenzara a discutir artículo por artículo el proyecto de ley presentado por las organizaciones sociales. ¿Eso hace cuánto Sin fue, embargo, procurador? Estamos hablando cerca de un mes. Artículo por artículo. Artículo por artículo, la propuesta o el proyecto de ley que presentaron las organizaciones sociales. Sin embargo, esa petición de estos dos partidos políticos, según la información que tengo, que no es oficial porque no ha salido en ningún medio, ni ha sido publicado por la Asamblea, ni siquiera se sometió a votación. Y contrario a ello, por mayoría se aprobó un proyecto que luego fue presentado a la Comisión Política y que hasta ahora está ahí en la Comisión Política, y luego, al no haber consenso sobre ningún proyecto, se ha pedido la prórroga de plazo a la Sala de lo Constitucional. Lo cierto es que la discusión está entrampada en el hecho que el único proyecto presentado a la Asamblea Legislativa que ha seguido todos los requisitos, todo el proceso de formación de ley, es el presentado por las organizaciones sociales. Hasta ahora no hay unanimidad ni consensos mayoritarios para aprobar una ley. El procurador dijo desde el principio que nos gustaría que la ley que se emita sea una ley que responda primero a los parámetros de la sentencia y luego que sea una ley Procurador, que se dé por unanimidad. Usted ya leyó este proyecto de ley especial de justicia transicional y restaurativa. ¿Cuál de los dos? El que se está debatiendo en este momento. Es que no se está debatiendo ninguno. La comisión no ha comenzado. Al que hace referencia Tojeira. Sí, hemos hecho un análisis de los dos. Estamos haciendo un análisis comparativo de los dos proyectos y queremos luego hacer una opinión más Todavía no certera. tienen opinión de ninguno. No hemos hecho una opinión respectiva. El procurador aún no se ha pronunciado respecto a ninguno de los dos. Estamos haciendo los estudios de los dos ¿Y comparativos. cuándo van a tener ustedes una opinión al respecto? Pues tendremos que tenerla pronto porque la sala solo ha otorgado, me parece, hasta los primeros días de febrero. 28 de febrero. Tendremos que tenerla pronto. Pero tenerla pronto, procuradores. El año, en términos de funcionamiento del Estado, termina el 22 de diciembre. De ahí viene enero. Entonces, Sí. tenerla pronto es enero. No, sí, pero 15 de enero. Sí, pero toman en cuenta que la Procuraduría tiene un horario de 7/24. El procurador no tiene vacaciones de Navidad como tiene el resto de funcionarios. Sí, pero también tomar en cuenta de que estamos hablando de un anteproyecto que, por Dios, o sea, tendría que haber estado aprobado ayer. No, antes. Debió haberse aprobado antes porque ya esta es la segunda prórroga que se genera. Ajá. No, nosotros estamos en esa dinámica, hemos hecho los análisis respectivos y he sido concreto en que la ley que se emita debe responder a los 4 elementos de acceso a la verdad, Claro. no repetición, la restauración a las víctimas y justicia en los aspectos de procesar y condenar a las personas que se vieron involucradas en aquellos delitos de lesa humanidad. Procurador, pero entonces entendería yo por sus palabras que a usted le satisface o no la forma como se está llevando este proceso en la Asamblea. Mire, hemos analizado el proceso que llevó a cabo la comisión. Ajá. Entendemos, por lo que hemos visto, que se generó consultas, que algunas son discutibles. Sí, son discutibles algunas. Según la información que tenemos, en la última de ellas estuvieron presentes víctimas y estuvieron presentes victimarios, personas que se ven mencionadas en el informe de la Comisión de la Verdad como autores o intelectuales o materiales de esos hechos. Eso es lo que se está discutiendo. Al margen de ello, lo que tenemos que tener claro es que hay 2 proyectos en la Asamblea y que según los análisis técnicos de formación de ley, uno de ellos cumple todos los parámetros o todo el mecanismo, el presentado por las organizaciones sociales. Procurador, pero usted como garante de los derechos humanos, empezar por lo básico, de que quienes estén estudiando ese anteproyecto sean personas idóneas. ¿No deberíamos esperar la ciudadanía un pronunciamiento en ese sentido de parte de la Procuraduría? De decir, miren, estas personas son juez y parte en cierta forma. Estas personas no deberían estar hablando de esto. Sí, ¿No es eso lo que está esperando el IDUCA de parte de la Procuraduría? Más pronunciamiento, más garantía pública de que de verdad están encima de este tema. Vea, prueba de que estamos encima del tema es varios aspectos. Uno,
Hemos estado en el Parque Cucatlán cuando se estuvo con las víctimas, manifestando nuestro total apoyo a las víctimas del conflicto armado, las personas que fueron víctimas de desaparecimiento forzado durante el conflicto armado. Muestra de ello es que mantenemos una coordinación con las personas en las manifestaciones en el ex palo de hule de la Asamblea Legislativa. Pero ¿cómo se tangibiliza el apoyo? Porque a veces se dice es también apoyo, pero ¿qué es el apoyo? Estar presente con la víctima, estar del lado de las víctimas. Pero, procurador, con todo respeto, hasta los políticos en campaña están a la par de las víctimas y les prometen un montón de cosas. Sí, vea, nosotros no podemos compararnos con los políticos. Yo no soy un político, yo soy un funcionario con una visión diferente. En el tema yo entiendo la posición de la IDUCA. Respeto mucho, como he dicho antes, al padre Tojeira. Es una persona con un alto criterio en sus posicionamientos. Lo que yo digo es que el procurador no va a prestarse para que diga lo que otras personas pretenden que diga. En el tema central de esto, se ha cuestionado que hay 2 o 3 diputados que participaron de la comisión ad hoc que finalmente emitió un proyecto, que son señalados en el informe de la Comisión de la Verdad como responsables. Estamos claros y se ha cuestionado ese proceso. Por eso digo que ese proyecto que salió de la Comisión ad hoc y que ahora se encuentra en la Comisión Política no goza del respaldo. Si gozara del respaldo, imaginemos el de respaldo al interior de la Asamblea, hubiese habido algún pronunciamiento. No goza del respaldo por 2 razones. Una, porque se aprobó con la mayoría de la presencia de los diputados. No fue unánime el dictamen. Segundo, los grupos parlamentarios de los partidos políticos que no aprobaron fueron los que pidieron que se comenzara a discutir el proyecto presentado por las organizaciones sociales. Eso debe decirnos algo, debe indicar por dónde pretenden llevar la discusión. Entonces ese proyecto no goza de popularidad, la complacencia, digamos, en principio de los actores que deben tomar decisión sobre qué proyecto se va a aprobar. Y procurador, en este tema que es como un caso emblemático sobre la impunidad en el país, ¿cómo le gustaría que la ciudadanía lo recordara a usted, a su gestión en este tema? ¿Cómo le gustaría a usted que cuando ya termine su periodo, cómo le gustaría que la ciudadanía pensara que fue su rol, que actuó en este tema? Vea, como es una cuestión bien subjetiva, uno siempre piensa o quiere que lo recuerden bien. Pues sí. Y esa es la labor que estamos haciendo. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que este no es un proceso común. Este proyecto va a marcar el destino de este país. Ajá. Nos guste o no nos guste, eso es lo que está en juego en este proyecto de ley. Entonces, ese proyecto de ley yo he pedido a los diputados que sea aprobado por unanimidad, porque eso va a decir mucho de la Asamblea, para darle legitimidad o mayor legitimidad a eso. Y por eso digo yo hablé en una reunión que sostuve con el doctor Florentín Meléndez y le dije, en el tema de la ley, yo he sostenido que se cumplan los parámetros de la sentencia. A mí me gusta, me dijo, esa posición tuya. ¿Y quién es el doctor Florentín Meléndez? Uno de los firmantes de la sentencia. ¿Por qué le traigo a colación eso? Porque todo aquel que ha leído la sentencia sabe a qué me refiero con ello. Cuando la sentencia establece, mire, la ley debe tener sanciones ejemplarizantes, ahí le está diciendo bastante, y a eso me estoy refiriendo yo cuando digo la ley debe cumplir los parámetros de la sentencia. Pero no debemos dejar de lado que esa ley debe ser sustentada bajo el principio de la justicia transicional. Eso le aparta de la justicia común, es decir, no es posible aplicar el derecho común a esos actos, porque son los estándares internacionales de derechos humanos, que es la justicia transicional. Y la justicia transicional tiene una diversidad de formas de sanciones, no es exclusivamente la prisión, que es lo que la gente quiere. La gente quiere que el procurador diga literalmente las cuestiones de la prisión de cárcel. La justicia transicional no es únicamente
la prisión de cárcel. Hay otros elementos que están. Veamos el caso de Colombia, por ejemplo. Colombia tiene 3 formas de sanción y eso es propio del interior o de la autonomía de los estados, en este caso la Asamblea Legislativa, que es la que emite las leyes. Veíamos hace un momento en el portal de noticias del blog de Noticias Digitales, procurador, que el Instituto de Derecho Militar interpuso este jueves, o sea, hace un rato, en apoyo también con otros veteranos de la Fuerza Armada, una denuncia por supuestas ilegalidades en la derogatoria de la ley de amnistía contra los ex magistrados de la Sala de lo Constitucional, entre ellos Florentín Meléndez, a quien usted mencionaba. No sé si usted tiene conocimiento al respecto. Realmente me entero en este momento. Ahí, sin embargo, tengo conocimiento de algunos cuestionamientos que se han hecho a la sentencia. El mismo voto disidente del doctor Belarmino Jaime establece serias críticas a la decisión de sus homólogos en ese momento. No sé si en el sentido del voto razonado o disidente del doctor Belarmino Jaime es que está la denuncia. Mire, tenemos que tener claro también otra cosa. El Salvador, después de 1992 y con la vigencia naturalmente de 1983 de nuestra Constitución, se convirtió en un Estado democrático de derecho. En un Estado democrático de derecho, nos guste o no nos guste, nos gobierna la ley. Y bajo el gobierno de la ley tenemos que ser respetuosos del ordenamiento jurídico creado y debemos permitir que las instituciones funcionen. Esto significa que todos los ciudadanos y ciudadanas de este país tenemos el derecho de ejercer las acciones legales correspondientes ante cualquier hecho que consideramos atentatorio de nuestros derechos. Por ejemplo, en contra de mi nombramiento se ha presentado una demanda de inconstitucionalidad. ¿Y yo qué tengo que hacer ante ese hecho? Esperar que la institucionalidad funcione. Que la Sala de lo Constitucional, que es la autoridad competente para decidir si esa demanda se admite o no se admite, se pronuncie. Y yo, cuando haya una sentencia en ese tema, la tengo que respetar, porque ese es el respeto a la institucionalidad, el respeto al imperio de la ley. Procurador, nos queda 1 minuto y quiero su opinión sobre lo que hizo la ministra de Vivienda, Michelle Sol, de publicar en Twitter el DUI y el NID de una vecina de Santa Lucía que se quejó por la falta de apoyo. ¿Eso se debe tomar como un irrespeto a los derechos humanos? Totalmente. Es una violación a derechos humanos de la señora. Mire, nosotros ya aperturamos el expediente en Procuraduría porque vamos a emitir la decisión correspondiente. No ha sido feliz la decisión de la señora ministra de publicar la fotografía, el DUI completo de la señora. ¿Cuándo abrieron el expediente? Producción, unos minutos. El mismo día que se pronunció, tengo entendido que fue jueves. Como lunes creo de la esta semana pasada. O viernes de la semana pasada. El problema de Santa Lucía es grande. Yo entiendo que el problema de las cárcavas no inició con la entrada de vigencia de este gobierno. Eso yo lo tengo claro. Pero ahora no podemos venir a decir yo no le resuelvo porque los demás no le resolvieron. Efectivamente, en el estudio, en la investigación que se haga, podrá salir afectado o denunciado o declarado responsable los funcionarios del gobierno anterior. Seguramente que sí, pero el gobierno de ahora está en la obligación constitucional de velar por los derechos de estas personas. Y esa señora se ha quedado sin su vivienda. Tengo que ir al último corte. Bueno, ya acabamos. Nos mata ahorita vamos producción. A finalizar el programa para darle paso a Teleprensa. Muchas gracias. Gracias, Checa. Gracias a ustedes y perdonen que no he podido venir en tiempo. Amigos televidentes, gracias por su sintonía. Manténganse en Canal 33. Viene el espacio informativo de Teleprensa.